Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluVidegaray, #ConcluVidegaray. Pueden enviar sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. ConcluVidegaray es la etiqueta de este momento. No fue por su desempeño, sino por consejos. Esa es la crítica de sectores políticos mexicanos tras la renuncia del ministro de Hacienda y hombre de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. El ahora exsecretario presentó su renuncia en medio de una crisis generada por la visita del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Visita que él habría sugerido al Ejecutivo, esto según fuentes consultadas por CNN. Como usted sabe, la visita de Trump tras una campaña llena de insultos hacia los mexicanos fue repudiada por la mayoría. Parece entonces que el precio del mal consejo para Videgaray es poner fin por ahora a una larga carrera de gobierno, ¿no? Krupskaya Liz, desde la Ciudad de México, tiene más detalles. Gracias a quienes nos acompañan esta mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, despidió así a quien fuera una de las personas claves dentro de su carrera política y quien formara parte de su círculo más cercano en Los Pinos, Luis Videgaray. Esta mañana, el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. Quiero reconocer públicamente la labor y resultados del doctor Videgaray al frente de esta importante secretaría. He designado al doctor... En su lugar nombró a José Antonio Meade, un colaborador que con esta nueva asignación ocupará la tercera cartera dentro de su gobierno. Antes fue secretario de Relaciones Exteriores y después secretario de Desarrollo Social, cargo que ocupaba hasta este miércoles. El secretario Meade tiene una amplia experiencia en materia de finanzas públicas y tendrá como responsabilidad inmediata presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. La renuncia de Luis Videgaray llega tras varios días de estar en el ojo público al ser señalado, tal y como confirmó una fuente del gobierno federal a CNN, de ser la persona que estuvo detrás de la idea de invitar a México al candidato republicano Donald Trump. Una visita que ha generado una profunda polémica dentro de diversos sectores sociales y políticos, quienes han cuestionado fuertemente la invitación, sobre todo por los señalamientos que en repetidas ocasiones ha formulado el candidato republicano, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca deportaría a todos los inmigrantes indocumentados y construiría un muro en la frontera con México, donde dijo llegan maleantes y violadores a Estados Unidos. El mandatario mexicano defendió la idea de invitarlo, alegando que habría que apostar por el diálogo ante la amenaza que podría representar para el país los postulados del candidato republicano en caso de ganar las elecciones. Polémicas aparte, el presidente Enrique Peña Nieto no informó sobre las razones de la renuncia. Tiempo atrás, algunos sectores empresariales, según constató CNN, habrían manifestado al presidente de México sus dudas respecto al desempeño de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda. Videgaray también se vio involucrado en un presunto conflicto de intereses por la adquisición a un contratista del gobierno de un inmueble, cargos de los que fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública al considerar que no hubo actos indebidos. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Le doy la bienvenida y me da mucho gusto recibir a Alejandro Poiré Romero, exsecretario de Gobernación de México en el gabinete del expresidente Felipe Calderón. Actualmente es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Alejandro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches, qué gusto estar contigo. Igualmente, un gusto saludarte. A ver, Alejandro, entender esto, es decir, la persona más cercana al presidente Calderón en su momento en el gabinete, pues era el secretario de Gobernación, en este caso tú, en este caso actualmente sería Osorio Chong, y de acuerdo a la información que tenemos, se habla de que Osorio Chong y la misma Ruiz Massieu, la secretaria de Relaciones Exteriores, le habrían dicho al presidente Enrique Peña Nieto, no, esa idea es malísima, no lo haga. Y la idea vendría, como nos lo confirmaron, precisamente de Videgaray, el ex secretario ahora. ¿Por qué? Vaya, te lo está diciendo la Cancillería, te lo está diciendo el secretario de Gobernación. ¿Por qué un presidente le da más peso, o por qué crees que le haya dado más peso a lo que diga el secretario de Hacienda, que tiene que ver con números, en un tema de relaciones internacionales? Mira, más allá de la explicación específica de esas
versiones, que son eso, son versiones no públicas. Lo que es innegable es que no se puede entender el sexenio del presidente Peña Nieto y su legado legislativo sin Luis Videgaray. Al final del día, esta fue la persona que desde la Secretaría de Hacienda llevó la conducción de las reformas económicas durante la primera parte del sexenio, y se sabía de entrada de la gran cercanía del presidente de la República con el secretario de Hacienda. Lo que es un hecho, además, es que además de ese legado legislativo, él asume la responsabilidad de la visita de Trump, que creo que hay unanimidad de que fue un desastre, y lo está mostrando el candidato republicano una vez más. Pero bueno, pone cara ante ese hecho, renuncia y asume la responsabilidad. Y creo que pues en esa medida pues sí es un momento importante de transición en el gobierno del presidente Peña Nieto. Ahora, y tú lo estás diciendo bien, una persona muy cercana al presidente Enrique Peña Nieto, al actual presidente de México, desde antes precisamente, fue en parte coordinador de campaña, es decir, era una persona de mucha confianza. Sin embargo, se da el sacrificio, pero este es el segundo sacrificio que se tiene que dar en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estoy hablándote de Murillo Karam, el ex procurador. Ahora vemos este sacrificio. Cuando el mismo Peña Nieto hoy, en Zacatecas, dice que es el primero en asumir la responsabilidad de sus errores. Pero aquí la pregunta es, Alejandro, ¿es la renuncia presentada por Videgaray o es la renuncia pedida por el gobierno de Peña Nieto para salvar cara? Lo que es un hecho es que de todas maneras la renuncia abre un espacio para un reto extraordinario, que es el reto de, en estas condiciones de debilidad del gobierno del presidente Peña Nieto, se tiene que presentar un paquete económico pues de un ajuste fiscal muy importante. Es decir, todo el mundo lo sabe, México ha ido haciendo crecer su deuda en los últimos años y estamos enfrentando presiones de gasto muy significativas por distintas razones. Entonces tiene que presentar un presupuesto que por un lado sea muy austero, que sea responsable, se ha planteado y el propio presidente lo dice, el tener un superávit primario en las finanzas públicas, y eso no va a ser fácil, eso implica un recorte enorme. Entonces, independientemente de si haya sido la idea original de uno o de otro, lo que es un hecho es que esto abre un espacio para un cuadro excelente y bien probado en el gabinete del presidente Peña Nieto y también en la Secretaría de Hacienda. Entonces, creo que viniendo de un momento auténticamente de profunda debilidad del gobierno, creo que es una decisión acertada del presidente de la República y del secretario Videgaray. Y una decisión acertada. Sin embargo, desde el principio hubo, no te voy a decir temor, pero una compleja aceptación, vamos a decirlo así, por parte de un sector del empresariado mexicano en cuanto a la capacidad de Videgaray frente a la Secretaría de Hacienda. Hay, para atrás en los números, hay 11,000 millones de dólares retirados de inversión en este sexenio, de acuerdo al Banco Central, Es decir, tampoco es que económicamente México había visto un avance importante en este tema, al contrario, en un retroceso, y necesariamente está vinculado Videgaray. Entonces, si bien era una de las piezas fuertes, también podía ser uno de los de las piedritas en el zapato, ¿no? Mira, a mí no me cabe duda que en los últimos años México ha crecido probablemente debajo de su potencial. Creo que esto probablemente está vinculado también a la reforma fiscal que se pasó al inicio del sexenio. Indudablemente que de eso es responsable esa Secretaría de Hacienda y el gobierno actual, pero también pues lo que argumentarían ellos es que se hizo como parte de estas reformas que permitieron pues la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera, la de competencia económica, etcétera. Yo estoy convencido de que el crecimiento de México es inferior a lo que debiera y pudiera ser, pero tampoco extraña que ante una reforma fiscal pues profundamente extractiva, que no ha sido eficaz en generar mayor productividad todavía, pues haya resquemor respecto al desempeño de uno de estos servidores públicos. Pero lo que es indudable es que en todas las manifestaciones que hace el gobierno respecto a sus reformas están muy orgullosos de ellas. Entonces yo creo que hay que distinguir entre la perspectiva interna del gobierno y la perspectiva de la sociedad. Y lo que es indudable es que vienen 2 años profundamente delicados para el gobierno del presidente Peña Nieto, y después de esta renuncia y de este nombramiento, que insisto, creo que abre un paso a un cuadro con
capacidad sobrada para llevar a buen puerto la reforma fiscal que se necesita o el recorte del gasto que se requiere, pues también hay que ver el resto del gabinete cómo quedó, ¿no? Y yo estoy seguro que lo que viene ahora va a ser pues los llamados de atención por parte de la oposición respecto al perfil del secretario de Desarrollo Social, que creo que ya se empiezan a manifestar algunas voces al respecto, pero seguramente se acendrará la lucha política desde los partidos de oposición. No, y además están abriendo la puerta completamente para que la oposición pegue y pegue duro. Digo, se dieron las condiciones. Me queda un minutito, Alejandro. Quiero preguntarte lo siguiente. A ver, aquí, o sea, finalmente el presidente tiene la potestad de decir, tú me puedes aconsejar lo que tú quieras, yo soy el que toma la decisión. Cuando hay mal grupo de asesores, no necesariamente se toman las decisiones equivocadas, porque finalmente la última palabra la tiene el presidente. ¿Tú qué ves aquí, en tu experiencia como secretario de gobierno? Dime algo. Mira, ¿Es que Peña Nieto toma malas decisiones o tiene un mal equipo de asesores? El presidente de la República es el último responsable de las decisiones que toma. Cuando yo tuve el privilegio de ser parte del gabinete del presidente Calderón, por supuesto que teníamos discusiones de gabinete todas las semanas para revisar los temas de gobernabilidad, de seguridad, acuerdos directos con él, con muchos otros colaboradores del gobierno, pero al final del día el presidente Calderón era la persona que más información tenía, que más capacidad tenía para ver las distintas perspectivas y que más responsabilidad tenía. Y creo que eso es la naturaleza de un sistema presidencial. Al final del día es el presidente Peña Nieto quien es responsable de las distintas decisiones. La verdad es que creo que él lo ha asumido así también. Bueno, pues sí, al menos en palabras lo ha dicho, ¿no? Alejandro Poiré, ha sido un placer. Alejandro, ojalá podamos repetir esto con mucho más tiempo. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Con todo gusto, Fernando. Un saludo. Igualmente, gracias, Alejandro Poiré Romero, exsecretario de Gobernación de México en el gabinete del expresidente Felipe Calderón. Hago una pausa, regreso. Tenemos comunicación. Me están diciendo que con, no sé con quién, si con el equipo de Capriles, con el alcalde de Nueva Esparta, en el aeropuerto de Margarita, ¿correcto? Vamos a regresar con él en vivo para ver qué es lo que está pasando allá en Venezuela. Ya en los últimos años, México ha crecido probablemente debajo de su potencial. Creo que esto probablemente está vinculado también a la reforma fiscal que se pasó al inicio del sexenio. Indudablemente que de eso es responsable esa Secretaría de Hacienda y el gobierno actual, pero también pues lo que argumentarían ellos es que se hizo como parte de estas reformas que permitieron pues la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera, la de competencia económica, etcétera. Yo estoy convencido de que el crecimiento de México es inferior a lo que debiera y pudiera ser, pero tampoco extraña que ante una reforma fiscal pues profundamente extractiva, que no ha sido eficaz en generar mayor productividad todavía, pues haya resquemor respecto al desempeño de uno de estos servidores públicos. Pero lo que es indudable es que en todas las manifestaciones que hace el gobierno respecto a sus reformas están muy orgullosos de ellas. Entonces yo creo que hay que distinguir entre la perspectiva interna del gobierno y la perspectiva de la sociedad. Y lo que es indudable es que vienen 2 años profundamente delicados para el gobierno del presidente Peña Nieto, y después de esta renuncia y de este nombramiento, que insisto, creo que abre un paso a un cuadro con capacidad sobrada para llevar a buen puerto la reforma fiscal que se necesita o el recorte del gasto que se requiere, pues también hay que ver el resto del gabinete cómo quedó, ¿no? Y yo estoy seguro que lo que viene ahora va a ser pues los llamados de atención por parte de la oposición respecto al perfil del secretario de Desarrollo Social, que creo que ya se empiezan a manifestar algunas voces al respecto, pero seguramente se acendrará la lucha política desde los partidos de oposición. No, y además están abriendo la puerta completamente para que la oposición pegue y pegue duro. Digo, se dieron las condiciones. Me queda un minutito, Alejandro. Quiero preguntarte lo siguiente. A ver, caso tú, en este caso actualmente sería Osorio Chong, y de acuerdo a la información que tenemos, se habla de que Osorio Chong y la misma Ruiz Massieu, la secretaria de Relaciones Exteriores, le habrían dicho al presidente Enrique Peña Nieto, no, esa idea es malísima, no lo haga. Y la idea vendría, como nos lo confirmaron,
precisamente de Videgaray, el ex secretario ahora. ¿Por qué? Vaya, te lo está diciendo la Cancillería, te lo está diciendo el secretario de Gobernación. ¿Por qué un presidente le da más peso, o por qué crees que le haya dado más peso a lo que diga el secretario de Hacienda, que tiene que ver con números, en un tema de relaciones internacionales? Mira, más allá de la explicación específica de esas versiones, que son versiones no públicas, lo que es innegable es que no se puede entender el sexenio del presidente Peña Nieto y su legado legislativo sin Luis Videgaray. Al final del día, esta fue la persona que desde la Secretaría de Hacienda llevó la conducción de las reformas económicas durante la primera parte del sexenio, y se sabía de entrada de la gran cercanía del presidente de la República con el secretario de Hacienda. Lo que es un hecho, además, es que además de ese legado legislativo, él asume la responsabilidad de la visita de Trump, que creo que hay unanimidad de que fue un desastre, y lo está mostrando el candidato republicano una vez más. Pero bueno, pone cara ante ese hecho, renuncia y asume la responsabilidad. Y creo que pues en esa medida pues sí es un momento importante de transición en el gobierno del presidente Peña Nieto. Ahora, y tú lo estás diciendo bien, una persona muy cercana al presidente Enrique Peña Nieto, al actual presidente de México, desde antes precisamente, fue en parte coordinador de campaña, es decir, era una persona de mucha confianza. Sin embargo, se da el sacrificio, pero este es el segundo sacrificio que se tiene que dar en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estoy hablándote de Murillo Karam, el ex procurador. Ahora vemos este sacrificio. Cuando el mismo Peña Nieto hoy, en Zacatecas, dice que es el primero en asumir la responsabilidad de sus errores. En la Federación para el ejercicio fiscal 2017. La renuncia de Luis Videgaray llega tras varios días de estar en el ojo público al ser señalado, tal y como confirmó una fuente del gobierno federal a CNN, de ser la persona que estuvo detrás de la idea de invitar a México al candidato republicano Donald Trump. Una visita que ha generado una profunda polémica dentro de diversos sectores sociales y políticos, quienes han cuestionado fuertemente la invitación, sobre todo por los señalamientos que en repetidas ocasiones ha formulado el candidato republicano, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca deportaría a todos los inmigrantes indocumentados y construiría un muro en la frontera con México, donde dijo llegan maleantes y violadores a Estados Unidos. El mandatario mexicano defendió la idea de invitarlo, alegando que habría que apostar por el diálogo ante la amenaza que podría representar para el país los postulados del candidato republicano en caso de ganar las elecciones. Polémicas aparte, el presidente Enrique Peña Nieto no informó sobre las razones de la renuncia. Tiempo atrás, algunos sectores empresariales, según constató CNN, habrían manifestado al presidente de México sus dudas respecto al desempeño de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda. Videgaray también se vio involucrado en un presunto conflicto de intereses por la adquisición a un contratista del gobierno de un inmueble, cargos de los que fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública al considerar que no hubo actos indebidos. Cruz Cayeri, CNN, Ciudad de México. Le doy la bienvenida y me da mucho gusto recibir a Alejandro Poiré Romero, exsecretario de Gobernación de México en el gabinete del expresidente Felipe Calderón. Actualmente es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Alejandro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches, qué gusto estar contigo. Igualmente, un gusto saludarte. A ver, Alejandro, entender esto, es decir, la persona más cercana al presidente Calderón en su momento en el gabinete, pues era el secretario de Gobernación, en este les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluVidegaray, #ConcluVidegaray. Pueden enviar sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, ConcluVidegaray es la etiqueta de este momento. No fue por su desempeño, sino por consejos. Esa es la crítica de sectores políticos mexicanos tras la renuncia del ministro de Hacienda y hombre de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. El ahora exsecretario presentó su renuncia en medio de una crisis generada por la visita del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Visita que él habría sugerido al Ejecutivo, esto según fuentes consultadas por CNN. Como usted sabe, la visita de Trump tras una campaña llena de insultos hacia los mexicanos fue repudiada por la mayoría. Parece entonces que el precio del mal consejo para Videgaray es poner fin por ahora a una larga carrera de gobierno, ¿no? Krupskaya Liz, desde la Ciudad de México, tiene más detalles.
Gracias a quienes nos acompañan esta mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, despidió así a quien fuera una de las personas claves dentro de su carrera política y quien formara parte de su círculo más cercano en Los Pinos, Luis Videgaray. Esta mañana, el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. Quiero reconocer públicamente la labor y resultados del doctor Videgaray al frente de esta importante secretaría. He designado al doctor... En su lugar nombró a José Antonio Meade, un colaborador que con esta nueva asignación ocupará la tercera cartera dentro de su gobierno. Antes fue secretario de Relaciones Exteriores y después secretario de Desarrollo Social, cargo que ocupaba hasta este miércoles. El secretario Meade tiene una amplia experiencia en materia de finanzas públicas y tendrá como responsabilidad inmediata presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. Pero aquí la pregunta es, Alejandro, ¿es la renuncia presentada por Videgaray o es la renuncia pedida por el gobierno de Peña Nieto para salvar cara? Lo que es un hecho es que de todas maneras la renuncia abre un espacio para un reto extraordinario, que es el reto de, en estas condiciones de debilidad del gobierno del presidente Peña Nieto, se tiene que presentar un paquete económico pues de un ajuste fiscal muy importante. Es decir, todo el mundo lo sabe, México ha ido haciendo crecer su deuda en los últimos años y estamos enfrentando presiones de gasto muy significativas por distintas razones. Entonces tiene que presentar un presupuesto que por un lado sea muy austero, que sea responsable, se ha planteado y el propio presidente lo dice, el tener un superávit primario en las finanzas públicas, y eso no va a ser fácil, eso implica un recorte enorme. Entonces, independientemente de si haya sido la idea original de uno o de otro, lo que es un hecho es que esto abre un espacio para un cuadro excelente y bien probado en el gabinete del presidente Peña Nieto y también en la Secretaría de Hacienda. Entonces, creo que viniendo de un momento auténticamente de profunda debilidad del gobierno, creo que es una decisión acertada del presidente de la República y del secretario Videgaray. Y una decisión acertada. Sin embargo, desde el principio hubo, no te voy a decir temor, pero una compleja aceptación, vamos a decirlo así, por parte de un sector del empresariado mexicano en cuanto a la capacidad de Videgaray frente a la Secretaría de Hacienda. Hay, para atrás en los números, hay 11,000 millones de dólares retirados de inversión en este sexenio, de acuerdo al Banco Central, Es decir, tampoco es que económicamente México había visto un avance importante en este tema, al contrario, en un retroceso, y necesariamente está vinculado Videgaray. Entonces, si bien era una de las piezas fuertes, también podía ser uno de los de las piedritas en el zapato, ¿no? Mira, a mí no me cabe duda que